Buenas tardes, mi nombre es Carla Alejandra Rodríguez Gaite, soy estudiante de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en CUTS. Llevo la materia de práctica de enfermería del adulto. Aquí les voy a explicar lo que es un caso clínico, cómo se va a llevar su fisiopatología, su diagnóstico. En este caso, mi diagnóstico médico fue herida comprometida en laringe y tráquea. Más adelante les comentaré lo que se trata, qué intervenciones llevamos, qué principios y teoría vamos a llevar en esto. Bueno, en la introducción vamos a ver y vamos a conocer el proceso PAE, aunque ya lo hemos conocido anteriormente, pero aquí lo vamos a hacer con un paciente real que hicimos en nuestro campo en el piso 9. A mí me tocó estar con ese paciente, estarlo vigilando, dándole medicamentos, soluciones, tomándole signos vitales, preguntándole cómo se sentía o qué alteraciones presentía el paciente. También usamos valores de escalas para ver qué tan grave o qué tan riesgo puede presentar un paciente, ya sea en úlceras o en caídas. También esto nos va a ayudar a reconocer mucho nuestro conocimiento, saber un poquito más cómo es el trato, cómo son las complicaciones, cómo son el proceso realmente que se lleva en un campo para hacer el procedimiento. En ese momento, en ese campo hay muchas intervenciones y diferentes tipos de indicaciones de médico, ya que cada día el médico va a estar evaluando al paciente para que nosotros podamos darle una intervención buena y que pueda mejorarse, aunque en este caso al día siguiente, cuando ingresó mi paciente, tuvieron que intubarlo. En el marco teórico yo agarré a Virginia Henderson. ¿Por qué? Porque ella estableció las 14 necesidades. Esas 14 necesidades son muy importantes, ya que toda teoría es muy importante, pero siento que esta teoría abarcó más a lo de mi paciente, porque como volvamos al inicio, ella hizo las 14 necesidades que vamos a recolectar datos importantes y cuidados muy importantes para el paciente. Nos va a ayudar demasiado, ya que sus 14 necesidades se basa en respiración, a comer y beber adecuadamente, eliminar por las vías, moverse y mantener posturas adecuadas, dormir y descansar, tener una ropa adecuada, mantener la temperatura corporal adecuada, mantener la higiene corporal, evitar peligros, ya sea como corporales o caídas. También comunicarse con los demás, evitar peligros de ambientes o evitar cualquier otra cosa que pueda alterar al paciente, vivir de acuerdo a sus propias creencias, ocuparse de algo de tal forma de labor, de un sentido de realización personal, participar en las actividades y aprender y descubrir y satisfacer las curiosidades que tenga el paciente. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto altera mucho más al paciente, ya que esta intubación tiene una disnea, se le dificulta respirar, por lo cual tiene demasiadas alteraciones. Al comer adecuadamente, el paciente no puede deglutir por la misma fractura o herida que tuvo en el cuello, que viene siendo la laringe, por lo cual les explicaré más adelante qué tipo de alimentación llevará. La eliminación lleva una sonda, ya que el paciente se encuentra inconsciente por el medicamento que tiene para el dolor. Además que no puede hablar ni moverse, le impide una movilidad y esto afectará en las úlceras de presión. También eso les hablaré más adelante en la posición que se encuentra el paciente y cómo evitaremos. Tiene muchos factores de riesgo que puede presentar el paciente y que puede alterar estas condiciones que Virginia Henderson puso como de teoría de las 14 necesidades. Es importante establecer y cuidar y ver qué tipo de intervenciones ayudar al paciente, y también representa un estado de fatiga, ya que afecta en su descanso y sueño. Y también muy adelante se los explicaré en las intervenciones. Bueno, ahora vamos a hablar del diagnóstico. Ahora les voy a hablar sobre su fisiopatología.
Como vemos, no es tan complicado, lo podemos resumir muy bien. Ya sabemos que el paciente está diagnosticado con una herida comprometida en la laringotráquea. Esto se requiere referir que tiene una ruptura o un desgarre en lo que es la parte del cuello, que puede ser la laringe, tráquea y a veces un troquecaso los bronquios. Son las vías superiores respiratorias. Esta se ven afectada tanto en los pulmones. ¿Por qué? Porque viene siendo parte de ectoras. Es más probable encontrar estas rupturas en las vías respiratorias mayores que las inferiores, pero de todo caso también afecta mucho en los pulmones en la respiración. Estas lesiones a veces se encuentran por un traumatismo, ya sea caída o un choque automovilístico. Esto es más frecuente en esa área del piso 9, ya que ha llegado muchos pacientes en cirugía por un choque de automóvil. El paciente no dijo razones por las cuales le sucedió este diagnóstico, ni el familiar del paciente, pero lo que nos explicó el doctor es porque tuvo un choque automovilístico o ya sea un golpe que pudo haber afectado o lastimado lo que es la zona del cuello y tórax. Bueno, entonces hay unos factores de riesgo que puede complicar la salud del paciente, ya sea el parálisis de las cuerdas vocales, es como una consecuencia de un trastorno que llega a hincharse o a disminuir el tamaño o desviarse en las cuerdas vocales que se encuentran. También un colapso laringíneo que se produce debido a la obstrucción respiratoria de la superior crónica y la fatiga. Esto sí es muy constante en pacientes, ya que mi paciente representa demasiada fatiga y no un buen descanso tiene. ¿Por qué? Porque el mismo dolor y el mismo colapso afecta a su energía. Otra es la disfonía, es la pérdida del timbre normal de la voz, o sea que el paciente puede no hablar por el mismo daño que tiene. Otras complicaciones tiene más, pero estas son las más comunes en pacientes y de las que más vi en mi paciente del piso 9. Bueno, como acaban de pasar las anteriormente las diapositivas, ahí resumen todo lo que fue de la guía de valoración. Aquí yo lo voy a hacer un poco más corto, voy a hablar sobre lo que pude encontrar algunas alteraciones, pero más resumido. Aquí en el primer dominio 1 está alterado porque el paciente tomaba alcohol, aunque sabiendo cuáles eran los daños que le provocaban a su cuerpo, aún así tomaba alcohol. Comenzó a una edad muy temprana. En el dominio 2 también fue afectado. ¿Por qué? Porque hubo una alimentación inadecuada. El paciente no llevaba una alimentación saludable ni hacía tanto ejercicio como para mantener su salud. También lleva una dieta líquida baja en grasas por NPT, que más adelante se los explicaré. También otro dominio que fue afectado fue la de disnea. A veces tiene complicaciones respiratorias o dificultad para respirar. También otros dominios que fue afectado fue la fatiga y sueño, porque el paciente representaba muchas alteraciones, ya sea por temor, porque no dormía bien, el dolor, su enfermedad le provocaba más gasto de energía de lo normal. También las vías urinarias estuvieron bien, pero debemos de tener un cierto control y un cierto monitoreo, ya que el paciente puede tener un exceso de líquidos por demasiado medicamentos, soluciones que se les puede estar pasando. También ver si no tiene infecciones en la vía intravenosa por el catéter, ya que contiene 2 catéteres en ambos lados de los brazos. También es muy importante checar la orina y las heces. Ha estado muy adecuadamente, aunque ha habido un poquito de disminución de orina.
Y, y otras alteraciones que pudo haber visto es la falta de conciencia del paciente. Identifica a las personas que rodea, pero no identifica el día ni el entorno en donde está. A veces es complicado y se ve que está como un poquito desviada su mirada. Otra de las alteraciones que viene en dominio son el riesgo de caídas. Representa un alto riesgo de caídas, ya que el paciente puede estar fácilmente en una en una Bueno, como acaban de pasar las anteriormente las diapositivas, ahí resumen todo lo que fue de la guía de valoración. Aquí yo lo voy a hacer un poco más corto, voy a hablar sobre lo que pude encontrar algunas alteraciones, pero más resumido. Aquí en el primer dominio 1 está alterado porque el paciente tomaba alcohol, aunque sabiendo cuáles eran los daños que le provocaban a su cuerpo, aún así tomaba alcohol. Comenzó a una edad muy temprana. En el dominio 2 también fue afectado, ¿por qué? Porque hubo una alimentación inadecuada. El paciente no llevaba una alimentación saludable ni hacía tanto ejercicio como para mantener su salud. También lleva una dieta líquida baja en grasas por NPT, que más adelante se los explicaré. También otro dominio que fue afectado fue la de disnea. A veces tiene complicaciones respiratorias o dificultad para respirar. También otros dominios que fue afectado fue la fatiga y sueño, porque el paciente representaba muchas alteraciones, ya sea por temor, porque no dormía bien, el dolor, su enfermedad le provocaba más gasto de energía de lo normal. También las vías urinarias estuvieron bien, pero debemos de tener un cierto control y un cierto monitoreo, ya que el paciente puede tener un exceso de líquidos por demasiado medicamentos, soluciones que se les puede estar pasando. También ver si no tiene infecciones en la vía intravenosa por el catéter, ya que contiene 2 catéteres en ambos lados de los brazos. También es muy importante checar la orina y las heces. Ha estado muy adecuadamente, aunque ha habido un poquito de disminución de orina. Y otras alteraciones que pudo haber visto es la falta de conciencia del paciente. Identifica a las personas que rodea, pero no identifica el día ni el entorno en donde está. A veces es complicado y se ve que está como un poquito desviada su mirada. Otra de las alteraciones que viene en dominio son el riesgo de caídas. Bueno, ahora vamos a hablar de los signos y síntomas del paciente. A pesar que ha llevado un gran monitoreo en sus signos y síntomas, el paciente ha estado muy estable en sus signos, ya que cada 2 horas se estaba checando sus signos vitales, como en este caso se checaba en una máquina como se checaba manualmente. En este caso los signos vitales que yo tuve en la presión arterial fue de 120/80, tenía una normotensión. Su presión arterial estaba normal. En la frecuencia respiratoria estaba 20 por minuto. Es una eunea, por lo cual está en las estadísticas normales. Frecuencia cardíaca fue de 68 por minuto, que es una normocardia. Pulso fue de 63 por minuto y es una normospigmia, y su ESPO fue un poco bajo. Ahí sí tuvimos una vez que estuvo alterado, fue 87 y fue una hipoxia moderada, por lo cual le registramos un medicamento y el médico nos dio la intervención de modificar su oxigenoterapia, que le aumentaron al oxígeno.
En temperatura manejó una temperatura muy estable, fue de 36.4. Los síntomas que puede presentar este paciente puede ser voz ronca, por lo mismo de la fractura. Puede poner disfagia, dolor cervical, disnea, disfonia, odonfagia y tos y hemotitis. La hemotitis puede ser con tos con sangre. Hay otra enfermedad, la disnea, fue un poquito presentable en este paciente, sí representó a veces dificultad para respirar, a veces se le modificaba el oxígeno o a veces con el medicamento llegaba a estar a su nivel normal. El tipo de dieta, como lo hablamos hace rato, el tipo de dieta que representa el paciente es una NPT, nutrición parenteral total, por vía intravenosa, vía intravenosa periférica, por lo cual este paciente llevó esta dieta sin nada de grasa. Esta dieta le va a satisfacer todos los nutrientes que necesita el cuerpo humano, ya sea proteína, minerales, vitaminas, entre otros. También la posición del paciente fue supino dorsal, de cúbito dorsal o supino. Estaba siempre de boca arriba. A pesar que ayuda a una buena ventilación y una buena oxigenación para los pulmones, también puede ser un factor de riesgo, ya que el paciente puede presentar úlceras por presión. Al igual ya estaba el paciente queriendo presentar la primera etapa de úlcera por presión, porque nomás se mantenía en una posición. Esto se le vio afectado en los codos de ambos brazos, por lo cual nomás se sentía un poco caliente y irritada la piel. No llegó a lastimar gravemente la piel, estaba como un comienzo, a lo cual el paciente se le indicaron tener limpio, tenerlo sin irritación y estar cubierto con vendas. ¿Para qué? Para que no llegue a una pérdida total de la piel. Las soluciones más utilizadas en mi paciente fue solución salina, o también conocida como fisiológica. Esta solución nomás se le ponía a los medicamentos NUS. Los medicamentos NUS es un medicamento de nebulización que puede ser inhalación. Ese medicamento se va a inhalar. Eso pertenece a una familia de broncodilatadores. Otra solución que le ponían era la de Harman. Esa solución es una isotónica porque tiene un pH de 6 a 7, por lo cual es muy esencial porque equivale a todos los electrolitos esenciales que requiere el paciente. ¿Por qué? Porque tenía una concentración de proteína, calcio, cloruro y lactato. Esto puede ayudar al paciente a tener un buen control de electrolitos, pero como él también puede haber una alteración por tanto exceso de líquidos, por lo cual fue una intervención de enfermería para mantener ese equilibrio total. Casi la mayoría de los medicamentos se pasaba entre 24, 8 o 12 horas, por lo cual, dependiendo lo que esté indicado, se ponía la solución Harman necesaria. También vamos a hablar de algunos estudios que tenía el paciente, un método diagnóstico. Me tocó ver en las indicaciones unos rayos X. Los rayos X nos ayudará cómo está la estructura de los órganos, tanto huesos de nuestro cuerpo. Este estudio lo vi cómo lo estaban haciendo. Primero, la técnica era identificar al paciente, indicaciones que venga en la hoja. Entonces ya tenemos que ir con el paciente y darle la información y presentarnos. El paciente y el familiar, una vez que tengan toda la información necesaria de lo que le van a hacer, la camillería que lo va a trasladar para hacerle el estudio va a ir a recogerlo y trasladarlo. Al momento de hacer eso que vimos, la enfermera tiene obligatorio registrar lo que le hicieron al paciente y en dónde lo llevaron. Un momento que ya se le hagan los estudios, el paciente regresa al piso y lo pueden mover otra vez a su posición de cama como estaba.
Y también le pueden hacer de química sanguínea. Es un examen de saber cómo están ciertos niveles de sustancia en nuestro cuerpo, ya sea como el azúcar, los lípidos, las grasas, el colesterol, todo. Esto ayuda a ver que si el paciente está alterado en algo o sigue estable normal. Los tubos que más se utilizaron fue el tubo púrpura, el rojo y ya, unos tienen coagulantes y el rojo es normal. No tiene ni coagulante ni es un anticoagulante. Otro estudio fue examen general de orina. Esa técnica, ahí vamos a ver todo lo que está alterado en los riñones, si está tirando, si tiene una continencia, si tiene infecciones. La técnica fue igual lo mismo que las otras anteriores. Primero checar las indicaciones que haya dejado el médico, identificar la hoja de enfermería, informarle al paciente y presentarnos, darle toda la información necesaria al paciente y al familiar, comentarle lo que se le va a hacer. Igual el servicio, vamos a agarrar la orina dependiendo cómo esté el paciente, porque si el paciente no se mueve es otra diferente técnica, que sería por la sonda. Se recolectaría la orina, pero estaría contaminada. Esos serían los 3 estudios más esenciales que estaban en la hoja de enfermería. Ahora vamos a hablar de los medicamentos y las intervenciones que le dimos al paciente. Le dimos un omeprazol de 40 miligramos por vía intravenosa cada 24 horas, un paracetamol de 1 gramo por vía intravenosa cada 8 horas. Este medicamento era para aliviar el dolor que sentía el paciente y a veces bajar la calentura. ¿Por qué? Porque a veces el paciente representaba una calentura un poquito alta. Y también se le daba un bromuro hipatropio. Ese se le daba cada 8 horas para que pasara en 15 minutos. Esos son unos broncodilatadores. Y una metipresinasolona. Son de 500 miligramos por vía intravenosa por 12 horas. Una clindamicina de 600 miligramos cada 8 horas. Y la última, una cetriazona, 1 gramo cada 12 horas por vía intravenosa. También al razonamiento de diagnóstico que llegamos fue saber qué patologías o qué dominios se estaban alterando, por lo cual yo me basé más a lo diagnóstico real. ¿Por qué? Porque el paciente representaba un exceso de líquidos, una fatiga y dolor agudo. A pesar de que el paciente no hablaba, representaba gemidos. Esto nos llevó a una intervención de planes de cuidados de manejo de líquidos electrolitos, por lo cual es mantener un gran equilibrio de los líquidos electrolitos del paciente para prevenir futuras complicaciones, ya sea la incontinencia urinaria, hinchazón o cualquier otro factor que pueda afectar en los riñones o las vías urinarias. Otro fue la administración de analgésicos para el dolor, porque el paciente demostraba un dolor constantemente en la zona de la garganta. A pesar de que no hablaba el paciente, se escuchaban gemidos y a veces un poco de movimiento, por lo cual a veces se le administraba el paracetamol, pero el paracetamol no era como lo suficientemente para calmar o bajar el dolor. Y la administración de analgésicos fue la identificación oportuna de las fases del dolor que sentía el paciente, por lo cual eso los indicará cada médico para su buena administración. Otra fue mejorar el sueño para que el paciente no sienta tanta fatiga. ¿Por qué? Porque a pesar de que sienta demasiado sueño o que no pudiera dormir, se le afectará un gran consumo de su manejo de energía, porque el paciente estará demasiado cansado, ya sea por el dolor, la luz que no lo dejó dormir del hospital, las incomodidades y estar en una sola posición de tanto tiempo. Eso es lo que no le permita al paciente conciliar muy bien el sueño. Esas fueron las intervenciones que elegimos de la NIC y de la NOC.
La priorización que tuvimos en los diagnósticos fue primero el exceso de volumen de líquidos, el segundo fue el dolor agudo, tercero fatiga. Fueron de los diagnósticos como más alterados que tenía el paciente.